bienvenidos a un nuevo programa de Chaco Salud. Natalia Méndez se me puso vaga. ¿Te Sí, diste ahora cuenta? está- Me tenés que estar Está reemplazando. paseando. Bueno, ahora estoy yo de suplente acá. Sí, Sí. ella está paseando, Nati Méndez. Y bueno, gracias, Dai, por suplirla, por Gracias a acompañarla. vos. Yo creo que la gente que mire Chaco Salud nos va a decir después que siga de vacaciones. No, mentira, pobre Nati, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy con nuestros amigos del Sanatorio Antártida. Vamos a una nota que se realizó allí en ese lugar. Nos encontramos con el doctor Alfredo Talavera y hay un tema que es interesantísimo, hablar de planificación familiar. ¿A qué nos referimos, doctor? Hola, ¿cómo te va, Alfredo? Mucho gusto. Planificación familiar es un tema bastante grande, muy lindo, importante, porque básicamente es el cuidado de la mujer de aproximadamente 18, 20 años, desde el momento en que comienza a tener actividad sexual, los 50, 60 años de la vida, digamos, activa, y son todos los métodos, hay muchos. Hablando de métodos, ¿qué métodos podríamos nombrar? Tenemos los ACO, que son anticonceptivos orales. Hay una amplia gama de anticonceptivos orales. Son los más comunes, frecuentes, que están al alcance de la mano de todas las pacientes. De una chica muy jovencita a una mujer grande, adulta, digamos. Son de fácil acceso, no son costosos. Se consiguen en cualquier farmacia, tanto en capital como en el interior del país. Son de fácil acceso y son económicos. Con respecto a ese tipo de anticonceptivo ya más tradicional, hay por ahí ciertas creencias o mitos, no sé si podrían ratificarlos o no, que es, por ejemplo, que puede engordar a la mujer, ¿es así? Claro, claro. Sí, la mujer generalmente tiene ese concepto, ese criterio. Cuando llegan al consultorio, cuando hablamos de anticonceptivos orales, tienen la información como que hay algunos anticonceptivos orales que las hinchan porque retienen líquido y como que le tienen recelo hasta que el profesional, el médico, comienza a explicarle que sí, bueno, hay anticonceptivos que tienen un efecto colateral no deseado. Son los dentro de los anticonceptivos orales tenemos los de baja gama, una gama intermedia y los de alta gama, como cualquier producto, digamos. Generalizando un poco, lo de gama intermedia y de alta gama ya no tienen el efecto colateral no deseado por las mujeres, que es retención de líquido, digamos. Generalmente retienen líquido y otros efectos colaterales no deseados. Un anticonceptivo intermedio y uno de alta gama, digamos, esos efectos colaterales negativos ya no los tienen. ¿Y qué podríamos llegar a hablar de un porcentaje de efectividad? Sí, el porcentaje de efectividad, o sea, ningún anticonceptivo, ninguno tiene 100% de efectividad, digamos. Está entre un 80, 90%. Todo depende de la calidad del producto. Por un lado, la calidad del producto, que el lugar donde lo compra el producto, siempre tienen que verificar, muy importante, cuando lo compran al producto, la fecha de vencimiento. En ocasiones, el farmacéutico generalmente corroboran ese dato, pero también puede pasar que no lo corroboren y te venden un producto que está vencido, no intencionalmente, o sea, sin darse cuenta. Corroborar la fecha de vencimiento y después el otro dato importante a tener en cuenta es que la paciente tome en tiempo y en forma, y ahí radica la importancia de consultar con su ginecólogo, de acercarse al sanatorio, hacer la consulta, la modalidad, cómo, cuándo tomar, en caso de que se olvide de tomar, cómo recuperar, digamos, esa píldora que se olvidó, cómo recuperar para tomar en tiempo y en forma hasta terminar el anticonceptivo, digamos. Bueno, doctor, hay otros métodos, pero la verdad que sería interesantísimo para que lo vayamos tratando en otros programas. Así que muchísimas gracias por esta nota. Dale, Alfredo, gracias, igual.
así como la ven, futura nutricionista. Así es, bueno, ojalá, me falta muy poquito, así que sigo estudiando a full. Importante la nutrición, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, la alimentación es muy importante para nuestra salud porque previene muchas enfermedades. Ya la vamos a tener entonces, de acá a unos años, la vamos a tener en su segmento a cargo Puede de ser. nutrición, ¿sí? Puede ser. Y ya Javier Muñiz está haciendo caso con la alimentación, está bajando de a poquito, está haciendo caso al licenciado Federico Albrecht. Buenos días, mi nombre es Federico Albrecht y soy licenciado en nutrición y hoy quería darles algunos tips acerca de la interacción entre algunos fármacos y algunos nutrientes o algunos ácidos y algunos nutrientes. Bueno, lo primero que quiero contarles un poco sobre el hierro, por ejemplo. En pacientes que suelen tener bajos niveles de hemoglobina en sangre y vienen y presentan en el consultorio problemas, por ejemplo, si yo como bastante verduras de hojas verdes, como legumbres, como porotos, como soja, pensando en gente que no come carne, igual sigo teniendo valores bajos de hemoglobina o de hierro en sangre. Bueno, eso se puede ver, por ejemplo, en uno de los puntos importantes es cómo condimento la ensalada. Las ensaladas pueden condimentarse con vinagre generalmente o con limón. El problema es que el vinagre disminuye la biodisponibilidad del hierro, NOEM, en este caso al ser verduras, y si nosotros llegáramos a condimentar la ensalada con limón, la propia vitamina C potencia o aumenta la biodisponibilidad de este hierro que se encuentra en los vegetales y podemos absorber un poco más en el caso de que estemos bajos, ¿tá? Sino el cuerpo solamente absorbe las necesidades que tiene. En cambio el hierro M, que son los provenientes de las carnes en general, no se afectan tanto. Igual disminuye, o sea, el vinagre disminuye la absorción de este y por ejemplo, el ácido ascórbico, que serían los que están en los cítricos, los aumenta. Otro punto importante a hablar, por ejemplo, es el calcio, que son los que más consumimos diariamente, por ejemplo, la leche. ¿Cómo preparamos nosotros nuestro desayuno generalmente? Preparamos café con leche, té con leche, mate cocido con leche, ¿tá? Entonces tenemos que saber que todos estos inhiben o disminuyen la absorción del calcio a nivel intestinal y compiten. Entonces, si es posible que nosotros desayunemos a las mañanas sin alguno de estos, en el caso de que tengamos bajos los niveles de calcio o querramos mejorar o prevenir osteoporosis, siempre es mejor tratar de consumir lácteos o leche en forma más pura, ya que el café, el mate cocido y el té y disminuyen un poco la absorción por algunos quelantes que tienen estos. Así que los dos tips más fáciles, los que les quería contar, que siempre están en el día a día de nuestra cocina, que son del hierro, aumentándolos con el ácido ascórbico o usar limón si es posible, y en el caso de los desayunos, tratar de consumir lácteos solos, no sin café, mate cocido o té, para aumentar los niveles de calcio. Espero que les haya servido todos los consejos. Hasta luego. Vamos a charlar con el doctor Vidal, que charlamos siempre de diferentes temas, ¿no? Así es, con un amigo de la casa. Sí, totalmente. Allí estuvo Nati Méndez con la siguiente nota. Y en esta recorrida por el consultorio de aquí, de los consultorios justamente Piacentini, estamos con el doctor Jorge Vidal, que bueno, le venimos a consultar, doctor, primero. En principio vamos a hablar de pacientes que le da positivo de COVID-19. Bueno, ¿cuál si se conoce o si usted recomienda algún tratamiento para los mismos? Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo le va? Tanto Bien. tiempo. Bueno, es una alegría que usted me haya visitado acá a los consultorios de Piacentini, que estamos ubicados aquí en Avenida Piacentini 1190. Bueno, con respecto a la pregunta de los pacientes confirmados con un PCR, un test rápido para COVID, yo recomiendo un tratamiento que consiste en contrarrestar toda la sintomatología o lo que hace el virus en el paciente, como por ejemplo antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios, como por ejemplo corticoides. Yo recomiendo nebulizaciones. Todo este tratamiento lo que hace es prevenir o evitar que el paciente se complique, que se invada con el virus, obviamente, como todos sabemos, y que cause la neumonía post-COVID o viral.
que pasa en los pacientes COVID positivos. Específicamente son medicamentos que se consiguen en cualquier farmacia, como por ejemplo aspirinetas. Yo indico inyectables con dexametasonas intramuscular. Las nebulizaciones están con solución fisiológica, con corticoides como betametasona, y eso es una nebulización que se hace 2 veces en el día. Yo siempre le digo a la gente que estoy a disposición para hacer el seguimiento y evitar, obviamente, que se complique el paciente de COVID. El virus, en la cuarentena, como dice la Organización Mundial, el virus dura en el organismo entre 0 días a 14 días. La cuarentena son de 14 días. Por una cuestión de virulencia, se está comprobado que el paciente a los 10 días baja su virulencia, pero muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que continúan siendo positivos después de los 10 o 14 o 30 días incluso. Yo tengo pacientes de 30 y pico de días que siguen dando positivo en un testeo rápido o un PCR. Por eso quiero dejar aclarado bien eso de los 10 días, 14 días. Una vez que el paciente está recuperado, se hace un PCR o un testeo rápido, el paciente es negativo, el seguimiento que se le hace al paciente es estudios de controles como por ejemplo una placa de tórax de frente y perfil y un estudio de laboratorio para ver cómo están metabólicamente incluso el paciente post-COVID. Y ahí empezamos a pasar a diferentes especialistas, como la cardiología. La clínica, el neumonólogo principalmente, porque como ustedes recuerdan, el virus generalmente produce una neumonía. Entonces tenemos que contrarrestar todo lo que el bicho o el virus hace en el organismo. El paciente en realidad... hay una clínica, pero el virus es tan diverso y ataca de diferentes maneras según la edad y la inmunidad del paciente, obviamente. Sí, el paciente pierde fuerza, desgano, decaimiento, se está asténico, el apetito, diarrea continua, o sea, tiene una serie de sintomatologías que todavía no está bien determinado. Otra cosa que hay que dejar bien en claro que el paciente COVID muchas veces es asintomático, por eso es que estamos como estamos. No es que el paciente COVID tiene tal o cual síntoma específico. Para confirmar muchas veces, con la pérdida del gusto y el olfato, no hace falta incluso ni hacer ningún tipo de test. Es la clínica clave del COVID. Llegó el momento de irnos a un corte y como tenemos por costumbre con Nati, siempre nos vamos con una música. Así es, bueno, ahora vamos con un poco de rock nacional. ¿Rock nacional? Sí. ¿Es el elegido de esta semana? Bueno, atención, Josías, nuestro editor, que prepare un buen rock nacional para irnos al corte y después de los anuncios ya estamos de vuelta.
Arrancamos este segundo bloque y lo vamos a hacer con una doctora que nos acompaña desde el programa 0. Así es, estamos hablando de la doctora Fedra. Así es, la doctora Fedra Diacoluca, y este es el segmento para la mujer. La prevención en medicina es sumamente importante y el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar dentro de los tumores malignos que puede tener la mujer. En la Argentina se diagnostican 3.000 casos nuevos por año y se mueren de esta patología 1.600 mujeres. Es por eso que se propone hacer un incentivo para que las mujeres se hagan el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una decisión individual, cada mujer debe querer hacérselo, pero los médicos lo recomendamos. ¿Qué es el PAP? El PAP o citología cervical es una prueba muy sencilla, muy rápida, donde a través de una espátula se toman células del cuello uterino para fijarse en un vidrio que luego será observado por el microscopio para ver el tipo celular y calidad celular que se tiene. Y nos permite a los médicos poder detectar si hay alguna patología para poder actuar y evitar que se llegue al cáncer de cuello uterino. Pero para poder realizarse un PAP es muy importante seguir ciertas recomendaciones. La primera es no estar menstruando. No debe haber fluidos que interfieran después en la evaluación de esas células cuando se mira en el microscopio. Entonces no debe haber sangre en el medio. También por eso le pedimos a las mujeres que no tengan relaciones sexuales 72 horas antes, que no utilicen ducha vaginal, cremas vaginales, espermicidas o óvulos si está haciendo algún tipo de tratamiento. Y lo ideal es que se realice su estudio a mitad del ciclo, ¿sí? Es decir, esperar desde que comenzó a menstruar como mínimo 10 días y entre el día 10 al 15 del ciclo realizar ahí su estudio, porque es el mejor momento y donde se pueden tomar muestras que sean de buena calidad para su interpretación. Vamos nuevamente a un sanatorio. Y si nos tenemos que ir a un sanatorio, ¿a dónde vamos? Por supuesto, al Sanatorio Antártida, que es el sanatorio de la mujer y el niño. Exactamente, y allí siempre estamos hablando con los profesionales que atienden en ese lugar y bueno, te trajimos esta nota para vos. Y bueno, nos vinimos a visitar a ella, a la doctora tan bella y tan joven. ¿Qué tal, doctor? Doctora Ángeles, ella es traumatóloga, Ángeles Cabás. Bueno, doctora, nos va a contar primero su especialidad, de qué se trata, digamos, qué diagnostica, cómo le va, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ángeles Cabás, yo soy traumatóloga, especialista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hice mi especialidad allá, ahora estamos trabajando acá. Me formé también en lo que es la especialidad de reconstrucciones óseas masivas, ¿sí? Y la reconstrucción con trasplantes, tanto en España como en Nueva Zelanda. Y ahora lo estamos aplicando acá ya para diferentes patologías. Qué tema tan interesante, doctora, profundicemos, por favor. Una de las patologías más importantes para la cual se utiliza este tipo de reconstrucciones es los tumores óseos, ¿sí? Toda la parte oncológica, musculoesquelética y demás, para reconstrucción de los mismos. Esto es muy bueno porque el costo es mucho menor que se debe utilizar que en comparación a una prótesis modular, que es una prótesis muy grande, muy cara y generalmente importada, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza un pedido a un banco de huesos, ya sea en el Garraham, en diferentes bancos de huesos que hay en la Argentina, se puede realizar el pedido como un implante totalmente y es mucho más económico que cualquier tipo de prótesis y es adaptable a cualquier situación, ¿sí? Dependiendo del tipo de reconstrucción que haya que hacer. ¿De qué diagnósticos, específicamente hablando, o sea, sirve este implante, digamos, cuando estamos diagnosticando un paciente de qué, por ejemplo? Tenemos muchísimos diagnósticos en los cuales puede ser utilizado. No solamente en lo oncológico, cuando sea un osteosarcoma, un quiste óseo, lo que sea que haya que reconstruir, ¿sí? Sino también de patologías osteoarticulares y ligamentarias, ¿sí? Por ejemplo, una lesión multiligamentaria de rodilla se puede llegar a reconstruir los ligamentos con ligamento de un banco de tejidos,
¿sí? ¿Y eso lo estamos implementando hace cuánto acá en el Eso Chaco? está hace un mes ya habilitado el Centro de Trasplantes Musculoesqueléticos en el Sanatorio Antártico. ¿Ya tuvimos implantados? Estamos en eso. ¿En cuánto podemos decir eso? 15 días. Estamos haciendo el puntapié Estamos inicial, esperando, entonces. exactamente. Estamos esperando. Hay muchas expectativas. Sí, el implante. Sí, genial. exactamente. Doctora, bueno, yendo a este tema, digamos, el tratamiento, ¿cómo es? ¿Cómo es llegar a hacer el implante, que es como cualquier órgano o no? Digamos, eso me va a decir No usted. es como cualquier órgano porque es diferente, no es como un hígado o como un pulmón o como un corazón que necesitan de un complejo de inmunocompatibilidad, se llama, el cual el paciente puede llegar a rechazar. No es de esa manera, porque como los trasplantes óseos y musculoesqueléticos son liofilizados, significa que son congelados a una temperatura de menos 80 grados en el banco de huesos, pierden su defensa, pierden su propiedad de defensa, ¿sí? Entonces no pueden competir contra el cuerpo, ¿eh? Entonces no hay problema, se lo puede utilizar en cualquier persona, sea compatible o no, ¿sí? Es como un implante exactamente, ¿sí? La que no necesita escuchar seguramente este segmento porque anda de joda, anda de vacaciones, es Nati Méndez. Así anda desestresada, sí. ¿no? Sí, hay que desestresarse un poco. Hay que desestresarse un poco y bueno, y siempre viene el licenciado Iván Otazo que trae algunos tips, algunos consejitos muy interesantes para compartirlos con ustedes. Hola a todos, hoy me gustaría compartir con ustedes una de las técnicas psicológicas que más se viene investigando y llevando a prácticas en la actualidad. Esta se conoce como mindfulness, o traducido al castellano como conciencia plena o atención plena. Es una técnica psicológica que viene de Oriente, los budistas lo han practicado hace muchísimos años y los investigadores actuales empezaron a analizar qué de esas prácticas es lo que generaban tan buenos resultados. Básicamente la técnica se trata de poder prestar atención al momento presente de manera reflexiva, en el aquí y ahora, sin juzgar y solamente percibiendo y aceptando la experiencia sensorial y los pensamientos o emociones que aparecen en el presente. Hay diferentes tipos de técnicas para practicar mindfulness. Una de las más básicas para comenzar es sentarse, cerrar los ojos, prestar unos momentos de atención a todas las sensaciones que el cuerpo experimenta, desde los pies hasta la cabeza, y luego empieza a prestar atención a las sensaciones físicas de la respiración, ¿sí? Cuando uno comienza a practicar se va a dar cuenta que tarde o temprano la mente empieza a divagar, empieza a tener diferentes tipos de pensamientos, ya sea un recuerdo de lo que hizo ayer o lo que tiene que hacer para mañana, etc. O a veces incluso hasta distraerse con ruidos externos. Cuando ocurre esto hay que prestar atención nuevamente a la respiración, o sea, manejar nuestra atención y volver a anclarlo en la respiración, así cuantas veces sea necesario. Lo importante es que uno no juzgue, no se critique, porque es normal que la mente se distraiga, ya que es como una computadora que procesa mucha información y en un momento cuando uno quiere dejar de pensar o enfocar su atención se da cuenta que la mente sigue su propio ritmo. Entonces esto con la práctica frecuente, cuando uno lo toma como un hábito, se va a dar cuenta que comienza a manejar mejor la atención y puede llegar a un punto de calma cada vez más rápido. Entonces, hay que practicarlo por un periodo de tiempo. Uno puede poner ya sea en el celular un cronómetro y 10-15 minutos, ¿sí? La idea es salir un poco de nuestro mundo mental, porque como seres humanos todo el tiempo lo estamos enfocando y analizando y pensando, y eso ocurre muchas veces cuando las personas que sufren insomnio quieren dormir y cuando se acuestan, cuando quieren descansar, esa mente no para de procesar, no para de pensar y justamente impide la relajación y que se produzca la inducción al sueño. Entonces, esta práctica se puede hacer tanto de manera formal, esto que yo le digo, con un cronómetro, uno se siente en un lugar tranquilo donde nadie le interrumpa, o puede practicarlo también de manera informal, ¿sí? Esta práctica informal lo que busca es que uno sea más consciente de las actividades cotidianas que realiza, que generalmente lo hacemos todo en piloto automático, sin analizarlo demasiado.
Por ejemplo, a la hora de comer, de por unos minutos enfocar toda su atención a la comida, al proceso de alimentarse, ya sea la textura de la comida, la temperatura, los sabores. Esto ayuda a romper patrones rígidos de conducta y de pensamiento que muchas veces son disfuncionales y aumenta como si fuera una lupa esas sensaciones de bienestar, de placer. Por lo tanto, es una práctica que la evidencia ha demostrado que baja los episodios de depresión, baja los niveles de ansiedad e incluso mejora la calidad de sueño. Así que espero que les pueda servir y que lo lleven a la práctica. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Dai, por acompañarnos. Gracias a vos y bueno, un placer estar en Chaco Salud. Un placer tenerte acá, un placer que nos estés acompañando, que Nati siga descansando, bueno, que siga paseando y nos vemos en el próximo programa. No te olvides, Chaco Salud por la pantalla de TCD.